Hola, buenas tardes. En este domingo 13 de julio del 2025 hay un artículo de la revista Cambio que está dando de qué hablar y se llama Operación Silencio, la macabra estrategia del ejército para intimidar y declarar loco a uno de los principales testigos de la JEP. Aquí está, yo lo traigo como referencia, se los muestro aquí a ustedes. Lo pueden ver, de pronto no lo leen así directamente porque la cámara está volteada, pero se los voy a comentar porque es muy importante, porque está dando a conocer unas verdades acerca del manejo que todavía le están dando a estas situaciones que deben esclarecerse ante la JEP y que no se han hecho ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que involucra hechos que estuvieron incurridos dentro de lo que fue la Brigada 20, el genocidio de la Unión Patriótica, el ataque en 1985 al Palacio de Justicia y cuestiones de ese estilo, ¿no? Lo cierto es que todo esto se inicia porque el testigo José Leonardo Dorado, él dio un aviso de que estaba siendo llevado a otra clínica sin el consentimiento de él. Él simplemente se estaba quejando por un dolor de cabeza y entonces ya a eso le dieron una trascendencia totalmente diferente. La revista aduce que posiblemente lo querían tratar de loco. Y pues aquí lo dicen, pues Dorado no es un testigo cualquiera, lo dicho por él ante la JEP ha permitido ubicar fosas comunes dentro de las instalaciones de la Brigada 20 de Inteligencia, antiguo batallón Charri Solano. Además ha sido determinante para ubicar personas dadas por desaparecidas y para el esclarecimiento de la responsabilidad de altos mandos del ejército y de miembros de la inteligencia en el ataque al Palacio de Justicia y en el genocidio de la UP, como ya lo citamos. Hoy José Dorado está preso en la EJEPO, una cárcel militar donde es custodiado por soldados y oficiales del ejército, desde que con valentía decidió contar toda la verdad primero ante la justicia y luego ante los medios de comunicación. Se convirtió en uno de los principales blancos de los hostigamientos, venganzas e intimidaciones coordinadas y sistematizadas por la llamada aplanadora castrense. Esto continuó incluso dándole más importancia. Y lo malo es que esta revista Cambio no lo hace público porque esto es única exclusivamente para los suscriptores y nosotros reventamos el código, como muchas veces cuando ellos publican algo interesante lo hacemos y lo damos a conocer a todos ustedes. Entonces, aquí narran que ese castigo fue contundente. El coronel Raúl Llano, director del Centro de Reclusión Militar, le comunicó a Dorado que lo cambiaría de celda especial a que le había sido asignada por orden de la JEP en unas de las medidas cautelares que dictó para protegerlo. Cuando el reo protestó por esa vulneración a sus derechos, la respuesta del coronel fue que ellos obedecen a el IMPEC y no a la JEP. Una afirmación que carece de sustento legal. Acto seguido, el coronel hizo una jugada que solo puede entenderse como una estrategia para desestabilizarlo o ablandarlo. Le dijo a los demás reclusos que iban a ser trasladados por culpa de Dorado. El anuncio generó una reacción acalorada que llevó a varios de los internos a irse en contra de él y casi golpearlo. Bueno, esto siguió y más adelante, a eso de las 7 de la noche, Dorado llegó al hospital militar. Ahí hacen la formalización de la situación. Sin embargo, le informaron que después esto era un caso complicado y por esa razón al otro día en la mañana la Junta Médica se reuniría para definir su situación. Entonces, mírense en esto, afíjense en esto, que hay instituciones militares, a su vez clínicas particulares adosadas a lo que es la institución militar, el hospital militar, y ellas también se prestan para este manejo según el informe que está dando aquí Cambio. Entonces, Dorado llegó el viernes a las 12 del día a la clínica Santo Tomás, la tercera que visitaba desde que pidió ser atendido por un simple dolor de cabeza. Allí los funcionarios le hicieron las preguntas de rigor. Él, confundido, solo alcanzó a aclarar que había pedido a sus custodios que lo atendieran por neurología y que en esa medida no entendía por qué se encontraba en una clínica psiquiátrica.
Los médicos le respondieron que dada su condición de recluso sería alojado en un lugar más seguro. Entonces lo pusieron por allá en una de esas celdas perdidas que siempre estas instituciones, y más que todo si están conectadas con la parte militar, tienen para esa situación. Mientras todo esto ocurría, Federico Gómez Lara, director de Cambio, se comunicó con la defensora del pueblo, Iris Marín, para informarle lo que estaba pasando. La doctora Marín de inmediato designó una defensora del pueblo normal y que atendiera la situación. A eso, pasadas las 2 de la tarde, un par de horas después de que Dorado fuese ingresado como paciente psiquiátrico, el funcionario llegó a la clínica Santo Tomás, el preso, en compañía de Fernando Torres, funcionario de la Defensoría, y de la hija de José Leonairo. De todos ellos entonces llegaron a hacer toda esa situación. Todo esto se fue complicando, ¿no? Y entonces lo más interesante es que empieza esta clínica junto con sus médicos a negarles el acceso a las personas, negarles el acceso a las hijas, sin consultar incluso la historia médica, a decirle que se encontraba muy bien. Por intermedio de una doctora de apellido Rico, los funcionarios y la hija y los periodistas le dejaron saber a la doctora Rico que necesitaban ver a José Leonairo Dorado y no se los permitían ver. La paciencia se agotaba. La doctora Rico ni siquiera atendió a la petición de informarle al paciente que su hija y la prensa y la defensoría estaban preguntando por él. El relato de Rico fue un mar de contradicciones. Afirmó, por ejemplo, que el paciente simplemente tenía un problema de insomnio y minutos después añadió que su condición mental no le permitía autorizar la visita de su hija. También dijo que no podía dar ninguna valoración ni siquiera a la familia porque el médico psiquiatra no había valorado a Dorado. Con estos ides y venires, el mismo preso, o el mismo testigo, por decirlo así, dice que casi acaban conmigo a punta de drogas. Y esa fue la presión que le hicieron, y tanta fue que finalmente pues los dejaron pasar y pudieron verlo. Cuando la hija de Dorado, los periodistas y los funcionarios de la Defensoría y la Procuraduría abandonaron el lugar, se fueron con la tranquilidad absoluta de que lograron acceder a José Leonairo. Y esto no fue así, porque igual lo amarraron, igual lo siguieron maltratando, y igual después ellos se enteraron que esto había sido una cuestión que se les había salido de las manos, incluso a esta misma institución médica. El sábado en la mañana, por fin, José Leonairo fue conducido de vuelta a su lugar de reclusión por el ejército del IMPEC. A su llegada, sus hijos pudieron verlo y abrazarlo de nuevo. Sin embargo, las arbitrariedades continuaron. Al principio, los oficiales se negaron a reconocer que Dorado había sido remitido al hospital por psiquiatría. Lo negaron. Y posteriormente se había ordenado una remisión de ese estilo en el ámbito neurológico. El de acuerdo fue que lo dicho quedaría consignado en acta. La familia Dorado y el propio José Leonairo exigieron que se les entregara las historias clínicas de los 3 hospitales donde él había sido atendido. Ellos se negaron y al terminarse la reunión afirmaron que esos documentos les serían entregados poco después. Lo sucedido con Dorado no es solo una persecución infame, sino un acto de profunda negligencia del Estado colombiano en pleno. Incluso el mismo gobierno actual está inmiscuido en esto. La JEP, concretamente el despacho del magistrado Mauricio García, no ha emitido la orden de libertad de José Leonairo Dorado y está en mora de garantizar plenamente la protección de la vida de este hombre, que ha aportado demasiado. Cuando Cambio contactó el viernes a la abogada Sandra Cuevas de la JEP, designó para Dorado, que ella designada, fue evidente su desatención y negligencia. Ni siquiera estaba enterada de lo que estaba sucediendo y no acudió al lugar. Sobre este caso de Dorado, además de enorme riesgo a su seguridad, existen conceptos favorables de otros despachos y de magistradas de la JEP que resaltan el extraordinario valor de esta persona que ha hecho en sus aportes hacia la justicia colombiana. El despacho de la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el IMPEC, Cambio y todos los demás están en pos de la protección de los derechos humanos de esta persona. Esto es lo que se está haciendo. Y quiero que ustedes observen esto porque es muy serio lo que está ocurriendo, ¿verdad? Aquí ya tiene que haber algo al respecto porque ni siquiera el ministro de Defensa
Pedro Sánchez se hizo presente y esto es comparecencia absoluta también del presidente Gustavo Petro, porque una condición de este estilo tiene que respetarse como tal. Muy bien, les habló Víctor Marenco, que esté muy bien.